Gregorio VII, la reforma de la Iglesia. El 22 de abril del año 1073 constituye una de las fechas más cargadas de significado de la Edad Media, tanto que en torno a ella parece distinguirse un antes y un después de los ritmos que vertebran su historia. Desde el tiempo de Benito y Boecio, Occidente había articulado trabajosamente sus propios fundamentos. En épocas bárbaras y penosas había logrado construir una comunidad de lengua, religión y autoridad, cuyo momento más lúcido había sido el Imperio Carolingio. 3 siglos más tarde, había llegado la ocasión para que estos fundamentos dieran sus frutos más granados en todos los ámbitos de la cultura: el arte, la literatura, la política, la filosofía. Todas las condiciones estaban dadas para ello. Durante los siguientes 250 años, Europa tendría seguridad económica, crecimiento demográfico, poderes políticos estables y, sobre todo, talento a raudales. Solo era preciso una condición más para que el milagro se cumpliera. Era necesario que el corazón del occidente medieval, la religión cristiana y la institución que la representaba, diera señas claras de vigor y vitalidad. Precisamente esta fue la señal del 22 de abril del año 1073. Ese día el pueblo de Roma se reunió en el interior de la Basílica Lateranense para celebrar los funerales del pontífice Alejandro II. El Papa había muerto apenas el día anterior y una gran multitud de fieles se había congregado en torno a su féretro con objeto de rendirle el último adiós. Para los creyentes, sin embargo, no se trataba solo de despedir al vicario de Pedro. Más importante aún era indicar su voluntad sucesoria, gritando a voz en cuello el nombre del candidato llamado a reemplazarlo. Y eso fue lo que ocurrió. Antes de que el cuerpo bajara al sepulcro, por toda la basílica se extendió el grito espontáneo de la muchedumbre: «Hildebrando, Papa! ¡Hildebrando, Papa!». El cardenal Hildebrando, el mismo al que apuntaban las esperanzas del pueblo de Roma, constituía ya en aquella época todo un símbolo a ojos de la muchedumbre. Su persona encarnaba la aspiración a una iglesia más digna, libre y auténtica, y así lo hizo saber la multitud, gritando su nombre hasta que la garganta enronquecieron. Pocos días después, el cardenal Hildebrando, que por aquel entonces tendría unos 50 años, asumía como pontífice de la Iglesia Católica con el nombre de Gregorio VII. Esa sola elección constituía un verdadero programa. Se trataba de asentar su acción pontifical a la sombra del gran Gregorio Magno, el visionario pontífice que había puesto los cimientos de la cristiandad occidental. No era una tarea fácil. En la época del primer Gregorio, la cristiandad pareció un proyecto fascinante y novedoso. 500 años más tarde, la inercia, el polvo y la rutina había hecho mella en el cuerpo de la Iglesia, al que parecía muy difícil rejuvenecer de golpe. Para comprender el cabal significado de esta escena, conviene rehacer sumariamente los caminos de la historia. La muerte de Luis II, nieto de Carlomagno, en el año 876, había dejado en ascuas la idea imperial en Occidente. Con el trono vacante, el imperio había quedado bruscamente reducido al sueño de una sombra. El poder civil se había disgregado, generando ondas más o menos constantes de violencia y terror, y desde afuera las incursiones de normandos, sarracenos y húngaros habían venido a complicar aún más el panorama. La ausencia de una guía política clara no duró para siempre. Un siglo más tarde, el imperio resucitó inesperadamente en manos de Otón I, príncipe de Sajonia, y aunque esto tuvo un saludable efecto en el cuerpo político, trajo también graves consecuencias para la institución eclesial. Otón era un príncipe hábil e inteligente.
sabía que para asumir la herencia de Carlomagno era preciso no solo consolidar su poder político, sino también estrechar alianzas con la Iglesia. Y así lo hizo. Nombró obispos, les confirió poder civil y privilegios eclesiales, y cuando todo esto estuvo a punto, puso en marcha su jugada maestra: hacerse coronar emperador por el pontífice romano. El Papa consintió de mala gana. Otón procedía en todo con un criterio rigurosamente político, y renovar la alianza que se había hecho 3 siglos atrás con Carlomagno y su descendencia no parecía una jugada carente de riesgos. El pontífice, sin embargo, no tuvo más remedio que acceder. El poder creciente de Otón fue capaz de doblegar todas las resistencias eclesiásticas, y desde el año 962 en adelante, los reyes de Alemania recogieron la corona que Carlos había ostentado en Aquisgrán. El asunto, sin embargo, constituía un mal precedente para Roma. Mientras el imperio crecía y se fortalecía, el papado se encontraba en su peor momento histórico. La elección pontificia había quedado en manos de la nobleza romana, y los personajes que accedían al trono, además de estar permanentemente amenazados por facciones rivales, eran francamente vergonzosos. Basten con muestra las hazañas de Juan XII, el papa que coronó a Otón I. Era un adolescente de 18 años, cuando en el año 955 subió al trono el pontificio de manos de una de las facciones de la aristocracia romana. A lo largo de su reinado cosechó tantas amantes que por las calles de Roma se comentaba que había convertido el palacio papal en un burdel. Más aún, a una de ellas le concedió el gobierno de varias ciudades, y si es verdad lo que nos cuenta Liutprando de Cremona, su santidad la agasajaba regalándole cruces de oro y costosos anillos tomados del tesoro de San Pedro. Juan XII era además violento y pendenciero. Abusaba de su poder con una sangre fría que el más duro de los señores feudales hubiera envidiado, y cuando se trataba de luchar con sus enemigos no manifestaba escrúpulos. Para la Iglesia fue incluso un alivio cuando años más tarde Otón I lo depuso, pero se trataba de una triste precedente. Mientras el imperio renacía, el Papa decaía hasta hundirse en la insignificancia. Los dos polos del poder medieval comenzaban a desequilibrarse, e incluso los respectivos títulos lo manifestaban. El emperador era el vicario de Cristo, el Papa simplemente el vicario de Pedro. Este era solo el aspecto más visible de los problemas que afectaban al papado. La Iglesia en general mostraba por todas partes signos evidentes de descomposición institucional. Siendo la autoridad del Papa puramente nominal, la venta de cargos eclesiásticos se había convertido en una costumbre. Para palpar la gravedad del caso, solo es necesario recordar un episodio que tuvo lugar en el 1049 en la ciudad de Reims. León IX, el Papa de la época, presidía una reunión eclesiástica y, antes de comenzar las sesiones, indicó que todos los obispos y abades que participaban de las deliberaciones estaban obligados a declarar bajo juramento si habían pagado algún dinero por obtener su cargo. El embarazo fue casi general. Varios guardaron silencio, otros pidieron entrevistas personales con el Papa. Los más cínicos afirmaron desconocer antecedentes al respecto. Se trataba de una reacción patética que venía a hacer evidente la gravedad del problema. Ivo de Chartres cuenta en sus cartas que a finales del siglo, Felipe I, rey de Francia, designó al obispo de Orleans basado en este tipo de consideraciones. Poco después recibió la visita de un abad, a quien la reina tiempo atrás le había prometido el mismo obispado, pero
que contaba con menos recursos que su rival para compensar a su benefactor. Al escuchar la queja, el monarca se limitó a decirle lacónicamente: «Espera hasta que haya hecho mi parte con este nombramiento. Después acúsalo de simonía. Y cuando sea depuesto, el cargo será tuyo». Por lo demás, el problema no era solo los obispos. El clero se encontraba en uno de los peores momentos históricos. Inculto, mezquino y desganado, se limitaba a vegetar en un nicho que se había convertido en otra forma de ganarse la vida. Podría parecer que el problema era solo de carácter moral y que la Iglesia debía limitarse a combatirlo con la predicación, la exhortación y la oración. Pero en su raíz había algo que viciaba de partida cualquier acercamiento de este tipo. Vale la pena detenerse algunas líneas para explicarlo. En la sociedad feudal propia del medioevo, toda la articulación social, desde los más altos niveles, los más modestos, se realizaba mediante relaciones de señorío y vasallaje. Esta relación cimentaba la pirámide social, ligando a los reyes con los señores y a los señores con los siervos, y consistía en que el primero otorgaba un determinado bien en concepto de beneficio, mientras el segundo correspondía con un solemne juramento de fidelidad. Era un sistema perfectamente adecuado al mundo medieval, caracterizado por la dispersión del poder político y la necesidad de proporcionarse orden y estabilidad. Pero trajo consigo un gravísimo problema cuando en este mismo esquema comenzó a incitarse la vida jerárquica de la Iglesia. Se trataba de algo tan simple como nocivo. En el mundo del medioevo se había hecho costumbre que los príncipes nombraran a los obispos, recibiendo a cambio su lealtad, y que los señores feudales hicieran algo del todo análogo con los párrocos. El desajuste que tales prácticas significaron en la estructura eclesial no fue menor. Los prelados, nombrados por el rey, se transformaron en grandes señores. Sus tareas políticas implicaban inmunidad fiscal y protección real, pero esto los convertía de inmediato en vasallos del soberano. De hecho, era él quien los elegía, quien les exigía servicio político y militares, y quien les concedía títulos y misiones. San Bernardo ironizó cáusticamente esta situación años más tarde, preguntándose a propósito de un obispo nombrado senescal por el rey de Francia si celebraría misa con armadura o dirigiría las tropas con alba y estola. Lo cierto era que los obispos, como ministros del rey, estaban ligados a las tareas que él les asignaba y difícilmente podían permitirse el lujo de abrigar preocupaciones pastorales. Incluso las formas de investidura habían dado cuenta de esta ambigua dependencia. La ceremonia religiosa de la ordenación episcopal había pasado a un oscuro segundo plano, y lo que verdaderamente importaba en la entrega que el rey le hacía del báculo. Bajando en la estructura social, la situación se volvía todavía más patética. Los nobles disponían de las iglesias del mismo modo que el rey disponía de las diócesis, y aún con mayor libertad. Si algún señor feudal construía una parroquia, lo hacía considerándola de su personal propiedad, no del obispo y mucho menos de los fieles. Como tal, se vendían, se heredaban y se regalaban. En ellas el Señor era el amo de todo, desde los parámetros litúrgicos hasta las limosnas, y también del sacerdote, usualmente uno de sus siervos a quien él mismo había indicado ordenar para el ministerio. Recuperar la dignidad de la Iglesia parecía, sin embargo, una empresa titánica. Para ello era necesario reforzar los lazos que ligaban a Roma con las diócesis, y sobre todo defender el derecho exclusivo del Papa a nombrar obispos y el de estos de ordenar sacerdotes. No era difícil
prever que tanto el emperador como una serie de príncipes se opondrían a una iniciativa de este género, y que muchos obispos y buena parte del clero se mostraría indiferente y aún hostil a cualquier tipo de reforma. Era preciso un hombre de hierro para sacar adelante la reforma de la Iglesia, pero ahora el papado contaba con uno, el mismo cuyo nombre gritaba el pueblo romano el 22 de abril del año 1073, Hildebrando. A pesar de construir una figura clave de la historia medieval, el cardenal Hildebrando no provenía de noble familia. Había nacido en un pequeño pueblito de la Toscana, al norte de Roma, y en ese ambiente modesto, campesino y provinciano había pasado sus primeros años. Desde joven había manifestado inclinación por los asuntos de la Iglesia, y a pesar de su oscuro origen, su carrera en el estado eclesiástico había resultado particularmente prometedora. Un pariente cercano le había abierto las puertas de un monasterio romano, Santa María del Aventino, y con este empujón el tosco labriego había podido estudiar en la ciudad eterna y conectarse con los círculos que por aquella época rodeaban al papado. El claustro del futuro Gregorio era una filial del célebre monasterio de Cluny, fundado por Guillermo de Aquitania durante el siglo X, bajo la observancia de la antigua regla benedictina. Desde su creación, el leitmotiv del monasterio había sido la reforma. Incómodo antes la pasiva indolencia que parecía corroer el cuerpo de la cristiandad, Cluny pretendía ser un oasis de recogimiento, oración y liturgia. Los tiempos le habían sido propicios. La inseguridad de la época había suscitado muchas vocaciones y sus primeros abades habían sido todos santos varones. Con el tiempo, Cluny se había convertido en el germen de una gran congregación de monasterios, famosos por su observancia religiosa, su liturgia y su arquitectura. Su éxito fue tal que hacia el año 1100 contaba aproximadamente con 1200 abadías y más de 10.000 monjes esparcidos por Europa. Gran parte de su éxito radicaba en su forma de gobierno. No se trataba de un ímpetu reformista entregado al criterio de cada abad. Cluny se preciaba de poseer una organización centralizada, por lo que todos los monasterios mantenían vínculos muy estrechos. Más aún, toda la familia cluniense estaba a cargo de un solo abad. Igualmente importante era la peculiaridad jurídica que lo caracterizaba. El monasterio se hallaba inmediatamente sujeto a la sede romana. En palabras del Papa Benedicto VII, Cluny estaba libre de todo poder frente a los reyes, obispos o condes. En la práctica, esto le había significado liberarse de cualquier sujeción temporal o eclesiástica, lo cual, visto lo anterior, no era asunto de poca monta. En la mente del fundador está vinculada inmediata con el Papa, constituía una garantía de observancia religiosa. El joven Hildebrando aprendió mucho durante su paso por Cluny. No en vano, al llegar al pontificado, inspiró su reforma en el mismo régimen disciplinario del monasterio. Pues bien, la oportunidad tocó a la puerta de Gregorio cuando uno de sus maestros de juventud llegó al trono pontificio el año 1045. Apenas hubo asumido su cargo, el nuevo papa recordó las brillantes dotes humanas de su antiguo discípulo, lo llamó inmediatamente a su lado y lo puso al servicio de la curia romana. En sus nuevas responsabilidades, Hildebrando tuvo posibilidades de empaparse del espíritu reformista que impregnaba por aquella época los círculos papales. El principal documento que inspiraba a la cura era la gran colección de cartas de Gregorio Magno. En ellos se encontraba el orden que pretendían instaurar en Occidente, centrado en torno a la figura del pontífice.
Varios papas habían luchado con todas sus energías para impulsar la reforma. Con este objetivo se habían multiplicado los legados papales y unificado la liturgia, pero hasta ese momento los resultados habían sido modestos. La venta de cargos eclesiásticos y el frecuente concubinato del clero constituían señales evidentes de corrupción, y el nombramiento de obispos por parte de señores laicos aparecía de tal modo enquistado en la Iglesia, que era difícil prever un buen desenlace a las iniciativas romanas. Cuando Gregorio VII asumió el trono pontificio, dio claras muestras de que haría propia la tarea. Por temperamento era franco, tosudo y aguerrido. Cuando se trataba de la reforma de la Iglesia, no admitía titubeo. Estaba persuadido de haber sido llamado a luchar contra el espíritu corrupto de este mundo, y lo hacía ver sin ambajes, denunciaba, increpaba, amenazaba. Su palabra adquiría fácilmente tonos proféticos y los anatemas no le incomodaban. Si hubiera que recurrir a una figura bíblica para representárselo, la mejor sería la de Moisés, poseído de santa ira ante el espectáculo del pueblo elegido sacrilegamente postrado frente al becerro de oro. Pero además de su explosivo temperamento, Gregorio era, por muchos conceptos, un hombre digno de su cargo. Tenía la inteligencia lúcida y la voluntad despierta. Contaba con amplia experiencia en la política europea y tenía a sus espaldas un leal equipo de colaboradores. Aunque el resultado fuera incierto, era claro que dedicaría todas sus fuerzas a impulsar la reforma. Poco después de haber asumido, Gregorio hizo honor a su fama y renovó todos los decretos reformistas de sus antecesores. Fue su personal declaración de guerra contra la laicización de la Iglesia. Él mismo en persona se ocupó de deponer a los obispos de los que constara hubiera comprado o vendido cargos eclesiásticos. Prohibió las investiduras laicales bajo pena de excomunión y obligó a todos los obispos a hacer observar el celibato a sus sacerdotes. A pesar de su entusiasmo, los primeros resultados fueron desastrosos. La mayor parte de los eclesiásticos desoyó cómodamente las indicaciones de Gregorio. Otros resistieron por la fuerza, y varios legados papales recibieron golpizas y humillaciones. Entre los príncipes y prelados de la época fue común comenzar a tratar al papa de hereje. Gregorio, sin embargo, reaccionó con energía inaudita. Los obispos que al abrigo del poder político habían intentado la resistencia fueron su primer blanco. Sin titubear, ordenó a los príncipes leales al papado proceder contra ellos con las armas. El pontífice había decidido tomar la actitud de Cristo ante los mercaderes en el templo. Si para ello era preciso sacar un látigo de cuerdas, bienvenido fuera. Estas medidas provocaron un auténtico terremoto en la Iglesia, bruscamente despertada por los dictados del Papa. La estructura eclesial entró en efervescencia y los mismos sus enemigos, que presintieron tener por delante un rival de una talla inusitada. Gregorio VII no tenía dudas al respecto. Por aquella misma época mandó a publicar un célebre documento, el Dictatus Papae, compuesto de 27 proposiciones en las que señalaban los principios intransables de su reforma. En ellos se exaltaba la dignidad de la Iglesia y el supremo poder del Papa sobre ella. No se trataba solo de cuestiones eclesiásticas. Una proposición otorgaba al pontífice la potestad de deponer a los emperadores que se mostraran indignos a su cargo, y más adelante le arrojaba el poder
de desligar a los súbditos del juramento de lealtad prestado a los príncipes injustos. En otras palabras, el Papa se convertía en el árbitro supremo de la sociedad de su tiempo. Precisamente en este espíritu afirmaba Gregorio ante los obispos reunidos en el sínodo del año 1076. Habrá de tal modo que el mundo comprenda que si vosotros podéis ligar y desligar en el cielo, también podéis en la tierra y conceder imperios y reinos, principados y tierras. Se trataba del drama más complejo de la Iglesia del medioevo. Para ser ella misma requería una cuota importante de poder político, pero este también podía desnaturalizar su misión. Era un enmarañado dilema. La laicización de la Iglesia estaba a la vista de todos, pero la clericalización de la sociedad que se proponía a cambio tenía aristas por muchos lados. Con todo, las cosas habían llegado a tal extremo que no parecía viable combatir contra ellas, a no ser plantando una bandera en el extremo opuesto. Y si ese era el caso, Gregorio era el hombre adecuado. De más está decir que el emperador Enrique IV miraba con distancia y recelo los esfuerzos de Gregorio, y cuando alguien le informaba de aquel obispo sedicioso que se había sentado en Roma, se limitaba a responder con sorna: no fue el Papa quien me hizo rey a mí. Al menos durante los primeros años de su reinado, Enrique evitó a conciencia enfrentarse abiertamente con él. Gregorio no constituía un enemigo fácil. En sus manos, una bula de excomunión podía convertirse en un proyectil demoledor. Era preferible tragarse la humillación y ordenar bien el tablero antes de arremeter contra el Papa. Los tiempos, sin embargo, no se eternizaron. Bajo la aparente mutua cortesía latía patente el conflicto, y para todo era claro que, tarde o temprano, estallaría. Uno de los dos debía ceder, y ninguno estaba dispuesto a hacerlo. La ocasión de la famosa querella de las investiduras llegó finalmente el año 1075. Como buen estratega, Enrique controló los tiempos a la perfección. Precisamente aquel año el emperador parecía haber salido airoso de todos los conflictos de autoridad que había debido afrontar en su propia Alemania. El Papa, por su parte, había comenzado a encontrar ásperas resistencias a su reforma dentro de las filas de la Iglesia. Incluso había debido sortear un atentado en su contra. Al menos desde Alemania parecía el momento adecuado para probar fuerzas. Enrique IV comenzó tanteando el terreno con un movimiento de desafío. Contrariando las indicaciones papales, nombró a un obispo en Milán y a otro en la ciudad de Spoleto. Se daba a todas luces de una provocación, pero Gregorio no se inmutó. También él sabía disponer del campo de batalla y esperar el tiempo propicio. Simplemente tragó saliva, apretó los puños y amenazó con excomulgar al emperador de la situación se volvía a repetir. El soberano hizo caso omiso del desdén, que tal vez le pareció mezquino. Envalentonado por su éxito, siguió moviendo cautelosamente sus piezas, hasta que en enero del año siguiente convocó a un sínodo de obispos alemanes, todos ellos disciplinados siervos del imperio, y declaró depuesto al Papa. Esta vez Gregorio no se hizo esperar. De inmediato emanó una bula excomulgando al emperador, y con el poder que él mismo se había arrogado, dispensó a los súbditos imperiales de la debida obediencia a Enrique IV. El conflicto había finalmente estallado. El lector curioso puede tener una instructiva experiencia leyendo las cartas que intercambiaron por esos años Gregorio VII y Enrique IV.
El año 1074, poco antes del enfrentamiento, el emperador se dirigía al pontífice prometiendo sumisión a su amadísimo señor Papa Gregorio. El obispo de Roma respondía con igual diplomacia a su amado hijo Enrique, deseándole salud y bendición apostólica. 2 años más tarde, el tono se había deteriorado por completo, mientras Gregorio lo ataba con las ligaduras del anatema en nombre de Dios, prohibiendo a todos que los sirvan como rey. Enrique se explayaba contra Hildebrando, ahora no papa, sino falso monje, opresor de obispos, arzobispos y sacerdotes, acreedor del favor de la chusma y predicador de la heterodoxia. Según el emperador, el papa se había envalentonado hasta levantarse contra el propio poder real que Dios nos ha otorgado, y poseído de una ira divina, terminaba su misiva diciendo: yo, Enrique, rey por la gracia de Dios, junto con todos nuestros obispos, te grito: desciende, desciende, Hildebrando, para ser condenado por toda una eternidad, es decir, mandándolo literalmente al infierno. A pesar de sus arranques de furia, Enrique no tardó mucho en darse cuenta de que había subestimado el poder, el carisma y la institución en la que se apoyaba el Papa. Todos los sectores fieles a la Reforma se alinearon detrás de Gregorio, y los príncipes alemanes, que tenían muchas razones para detestar a Enrique IV, se sumaron al boicot. El imperio entró en una grave crisis de autoridad, hasta que los príncipes hicieron llegar a Enrique la última amenaza. Si no lograba quitarse encima el peso de la excomunión, sería formalmente depuesto de su cargo. Al soberano no le quedó más remedio que comerse sus aires de grandeza y marchar a Italia a implorar el perdón papal. Si siempre ha sido algo incómodo pedir misericordia a un enemigo, esta vez no fue la excepción. Corría el año 1077. Por aquella época el pontífice pasaba el invierno en el palacio de la condesa Matilde de Toscana, ubicada en Canosa, un pequeño pueblo cercano a Bolonia. Hasta allí debió llegar el emperador, descalzo y cubierto de cilicio, para suplicar el perdón de Gregorio. Seguramente el Papa saboreó con intensidad su triunfo. Ahora podía ostentar como trofeo la cabeza de su enemigo. Durante 3 días se negó a recibirlo y dejó que el emperador, vestido como penitente, permaneciera a la intemperie, sufriendo el frío inclemente de la estación invernal. Canosa fue la más grande de las humillaciones imperiales del medioevo, y no en vano, desde ese momento la balanza de los dos poderes comenzó a mostrar un nuevo rostro. No era necesariamente el emperador quien nombraba y deponía a los papas, como si fueran párrocos de su personal propiedad. También podía ser el obispo de Roma quien ungiera y depusiera a los emperadores. Una nueva era parecía haberse abierto en la historia. Con todo, el enfrentamiento entre Gregorio VII y Enrique IV estaba lejos de haber terminado. El emperador estaba pidiendo humildemente el perdón papal. Pero no hay que olvidar que detrás del penitente había un político ambicioso y con intenciones de revancha. De hecho, lo que Enrique pretendía era librarse de la excomunión para arremeter de nuevo cuando las circunstancias lo permitieran. Gregorio tenía demasiada experiencia en los círculos del poder como para no comprender por completo el panorama. Sabía que el emperador lo estaba forzando a otorgarle su venia, y comprendía también que en el futuro debería arrepentirse de haberla concedido. Pero no pudo dilatarla más. Muchos de los suyos comenzaban a echarle en cara estar actuando no como un papa responsable, sino como un salvaje tirano.
Pasados los 3 días, el Papa Gregorio retiró la excomunión y el antiguo juramento de fidelidad volvió a ser vinculante. Años más tarde, las sospechas de Gregorio acabaron por materializarse. Enrique IV sofocó la oposición interna que lo minaba, y una vez que se sintió firme en el trono, volvió a desafiar la autoridad del Papa. Gregorio se vio forzado a excomulgarlo nuevamente, pero esta vez sin ningún eco. El emperador, que 3 años antes se había arrodillado humildemente ante Gregorio, se cobró la humillación deponiéndolo y designando un papa de su gusto. Y una vez que lo hubo hecho, marchó con sus tropas a Roma, se apoderó de la ciudad por la fuerza e hizo convenientemente ungir emperador por el mismo papa que había designado. El gran Gregorio no le quedó más salida que marchar al destierro en Salerno, y precisamente allí murió el año 1085, machacado bajo el peso de los años, los trabajos y las traiciones. En su agonía, sus últimas palabras fueron dignas de su temperamento: he amado la justicia y he odiado la iniquidad, pero por eso muero en el destierro. Fue una amarga prueba. Muchos papas habían muerto en el exilio, pero para Gregorio el destierro constituía el más crudo menoscabo de su propia autoridad. ¿En qué se había convertido su gran triunfo de Canosa? ¿Había sido todo en vano? Gregorio se fue de este mundo con el peso de la derrota en el alma, pero la mirada que nos ofrece la historia es más ancha y profunda que la de sus protagonistas. El pontífice no podía triunfar a costa de añadir poderes políticos al papado. De hecho, más adelante tendremos ocasión de lamentarnos de tales prerrogativas. Pero sí podía hacerlo conquistando la libertad de la Iglesia. Y eso fue lo que logró. Aunque su muerte presentó un duro golpe para el grupo de reformadores, lo cierto es que la semilla ya estaba en tierra. Y si bien no todos los sucesores estuvieron de acuerdo con las implicancias políticas de su programa, no hubo uno solo que no siguiera los caminos de la reforma. Progresivamente el papado asentó su prestigio y autoridad entre los obispos y los sacerdotes. Por toda Europa se promovieron las ideas reformistas, se decretó la invalidez de las ordenaciones simoníacas. Se renovaron los decretos contra las investiduras laicales. Se promovió la vida monástica y se favoreció la vida pastoral de la Iglesia con los canónigos regulares. La reforma gregoriana puso las premisas para la independencia de la Iglesia, restableciendo la autoridad de Roma por sobre toda la cristiandad. Y las consecuencias estuvieron pronto a la vista. Desde su pontificado en adelante, la Iglesia comenzó a instituir una esfera jurídica propia, se compiló el derecho canónico y surgieron diversas instituciones que hicieron patente la nueva situación: la curia, la cancillería, la banca, la penitenciaría, la rota romana. El gobierno de la cristiandad se centralizó en torno al papado. La distinción entre el mundo eclesiástico y mundo civil se hizo estable y evidente, y aunque desde esa época surgió también el anticlericalismo, lo cierto es que la cristiandad comenzó a respirar en un clima de libertad que parecía haber perdido hacía mucho tiempo. Más allá de sus evidentes condicionamientos históricos, Gregorio VII constituye una de las figuras grandiosas de la historia que vale la pena detenerse a admirar. Como creyente, Gregorio manifestó siempre la misma convicción de hierro en las independencias de la institución que representaba. Toda su existencia constituyó una lucha apasionada contra esa caricatura de iglesia que había proyectado obispos que actuaban como párrocos sumisos del poder imperial o sacerdotes que ofrecían reverencias
laudatorias a los señores feudales, y su ejemplo fue fecundo. Tras sus huellas surgía una legión de creyentes dispuesta a defender los derechos de la Iglesia de frente al poder temporal, cuyo representante más significativo fue Thomas Becket, mártir en la Inglaterra del siglo XII, a manos de los sicarios del rey II. Y eso no fue todo. La herencia de Gregorio ejerció un considerable influjo a lo largo de los 3 siglos siguientes. Tras sus huellas de la Iglesia del medioevo estuvo siempre orientada a la reforma y atenta a no perder el ímpetu original de la fe, en medio de la rutina, los compromisos y la inercia. Este impulso de radicalidad evangélica es el que permite comprender las múltiples fundaciones religiosas que jalonan la historia del Bajo Medioevo, desde la reforma del Cister hasta la de los frailes mendicantes. Y ese mismo ímpetu también explica la bullente cristiandad de los siglos XII y XIII, cuya vitalidad reunida en torno al papado se expresó en las cruzadas, las misiones, las universidades, las grandes construcciones arquitectónicas del gótico y las obras maestras de la literatura y el arte medieval.